Contaremos otra historia de alquimistas, ¿eh? Atención, los alquimistas amigos que están ahí trabajando en sus atanores, preparando las tinturas, buscando el elixir, la piedra filosofal. Se llamaba este alquimista Domenico Manuel Caetano y se daba a conocer como Conde de Ruggiero. Bueno, en realidad no era un alquimista sino un farsante, pero esto se puede decir de todos los alquimistas, si bien se mira. Domenico Caetano vivía en Pietrabianca, cerca de Nápoles. Cuando joven abandonó su hogar y anduvo por distintos lugares de Italia. Parece que Caetano lo que sí era un extraordinario prestidigitador. Y vivía de sus pases mágicos y de hacer aparecer pequeñas bolas en sus manos. Hasta que en el año 1695 aseguró haber encontrado un tesoro enterrado en el que había un secreto maravilloso. Dijo que allí había dado con unas fórmulas alquímicas y que siguiéndolas había conseguido los polvos de proyección aptos para concretar transmutaciones, es decir, para convertir un metal en otro. Convertir un metal en otro no tiene de por sí mucha gracia, pero convertir un metal barato en uno caro sí tiene gracia. En realidad lo que había ocurrido era lo siguiente. Caetano había entrado en relaciones con un estudioso de la alquimia y este hombre le había dicho que guardaba en determinado sitio sus cálculos para la transmutación. Y Domenico, que era un tipo violento, lo agarró del pescuezo al adepto y lo obligó a que le revelara el lugar donde guardaba sus secretos. Y el alquimista habló, dijo, sí, los guardo en X lugar. Domenico consiguió lo que quería, el cofre, y para evitar que se conociera su infamia, mató redondamente al adepto. Sin embargo, el adepto también resultó ser un falso alquimista, porque lo que había dentro del cobre no le sirvió a Domenico Caetano para efectuar transmutación alguna. Pero entonces unió sus dotes de prestidigitador con cierta fraseología alquímica que se aprendió, y así empezó a recorrer algunas cortes para ofrecer falsos milagros. Uno más de tantos vendedores de falsos milagros. En España impresionó al rey Felipe V. Esto debió haber sido algo digno de verse, ya que Felipe V estaba loco. Sin embargo, no siempre estuvo loco. Lo que hacía este hombre Caetano para impresionar a Felipe V era hacer aparecer monedas áureas en lugar de las que se le habían dado, que eran de plata. El rey le daba unas monedas de plata y él le devolvía unas de oro. El rey, maravillado por la transmutación y poco atento en verdad a milagros económicos, no calculó que la cantidad de monedas de plata que le había dado el alquimista sumaban en verdad más riqueza que las pocas de oro que presentó Domenico. Claro, era como hacer una transmutación, convertir 7 monedas de 5 en una de 10. No es un buen negocio. Sin embargo, no está mal la historia de un alquimista que convirtiera las monedas de 5 guitas en monedas de 50, por ejemplo. Y Domenico se fue a España y fue a parar a la corte del príncipe elector de Baviera, que era también gobernador general de los Países Bajos, Maximiliano Emanuel. Esto estaba en Bruselas, ¿no? La corte, quiero decir. El príncipe estaba encantado con estos procedimientos, recompensó, sería todavía mejor decir, al alquimista, hasta el punto que poco tiempo después Domenico fue coronel de un regimiento de artillería y luego mariscal de campo. Todo por esto. Recibía unas monedas de plata y le daba la mitad de su valor en oro. Claro, no es que fueran tan tontos los príncipes, pero creían que se financiaban de algún modo aquellos procedimientos. Al cabo, todas las monedas de plata del reino se convertirían en monedas de oro. Siempre estuvieron los príncipes atentos a esta clase de milagros económicos. Por suerte, ya no sucede esto. Esto sucedía en tiempos en que los príncipes no eran muy duchos en cuestiones económicas. Ahora, nadie convertiría una moneda de bajo precio en una de precio alto. Por ejemplo, una moneda de plata en una moneda de oro
un peso en $1 o algo así. Bueno, cada vez que Domenico se veía urgido por las circunstancias, decía haber perdido por algún tiempo sus facultades, y entonces aprovechaba y se retiraba de las cortes cuando nadie lo veía. Pero la verdad es que ninguno de los poderosos que lo albergaban obtenía ninguna mejora en sus tesoros. En 1704 Domenico se presentó en la corte de Leopoldo I, en Viena. Sabía que Leopoldo era muy generoso con los alquimistas y pensó en conseguir nuevas riquezas, pero no pudo usufructuar esa generosidad, ya que el emperador cometió la imprudencia de morirse y el alquimista tuvo que irse de Viena, frustrado. Lo peor es que tuvo la idea de ir a Berlín, a la corte del rey Federico I de Prusia, y fue un error. Y en ese lugar comenzaron las desdichas de Domenico Caetano. Federico I, y sobre todo el príncipe heredero, Federico Guillermo, eran poco tolerantes con los estafadores. Además, cuando un alquimista llegaba a esa corte, vivía bajo un régimen amenazante y desconfiado, y pasaba a ser una especie de súbdito con obligaciones precisas a las que debía responder. Así que un alquimista en aquella corte debía ser alquimista de verdad o pagar el fraude con la vida. En una primera demostración, Domenico hizo lo mismo que había hecho en otras partes. Le daba unas monedas de plata y le devolvía unas de oro. ¿Cuál era el chiste? El chiste es pedir un anticipo para seguir trabajando en esto. Vea, necesito más tintura, más polvo de proyección. Présteme 200.000 escudos. El príncipe le prestaba 200.000 escudos y él se las tomaba. Pero en esa corte no era tan sencilla la cosa, ¿no? Al principio, como se ha dicho, hizo ese pequeño truco, pero tras un débil entusiasmo se le obligó a Domenico a hacer otro tipo de demostración. En principio le dieron unas barras de cobre, ya no de plata, las que debían ser transmutadas de inmediato. Y Domenico no tuvo otra opción que aceptar el desafío, confiar en sus dotes de prestidigitador y preparar unas pequeñas barras de oro. Lo hizo, pero claro, le costó plata. Sí, le costó parte de su fortuna. Pero si no lo hacían, lo iban a liquidar allí. En realidad, Domenico empezó a gastar su propia fortuna que había conseguido con príncipes más crédulos, en mantenerse vivo. Porque en cuanto descubrieran que lo suyo era un fraude, lo iban a liquidar. Entonces, cada tanto aparecían los muchachos y le tiraban una barra de algo y compraba oro por ahí con su guita y se la devolvía de oro. En una oportunidad, el rey en persona y 3 ministros y la corte en pleno esperaban una nueva transmutación. Pero el príncipe heredero había incluido una trampa. Entregó las barras de cobre a Domenico, pero esas piezas de cobre habían sido marcadas por el príncipe. Las marcó, para ver si después de la transmutación las piezas de oro sostenían esas marcas. Domenico entregó unas barras de oro que era de él, por supuesto sin marcar. Sucedió algo notable. El rey y el príncipe heredero sería mejor porque era uno solo, enterados, digo, de la mentira, decidieron sostener a Domenico en la corte nada más que para ver hasta dónde podía llegar con su mentira. En vez de matarlo ahí mismo, resolvieron fingir credulidad para ver cuándo se le terminaba la guita a Domenico. Muy bien, así prosiguieron durante un tiempo, se multiplicaban los pedidos de transmutaciones. Domenico, conviértame esto en oro. ¿Ve esto, Domenico? Sí, bueno, conviértamelo en oro, ya que está. ¿Ve aquello, Domenico? Sí, me lo convierte en oro. Bueno, Domenico, desesperado y empobrecido, ya no sabía dónde sacar el oro. Primero empezó a empeñar las cosas que tenía y después, para salvar su vida, robó. Para entregar oro en lugar del cobre que le cedían cada tanto, Domenico robó cofres de cortesanas, robó tesoros de nobles incautos y quiso un día asaltar a un recaudador de impuestos y ahí fue su fin. Lo detuvieron. Confesó todo lo que el rey y su heredero ya sabían y fue condenado a la horca. Domenico Caetano murió horriblemente porque lo ahorcaron con lastre. Le llenaron los bolsillos de piezas metálicas, las mismas que él no había podido convertir en oro.
Y ya se sabe lo que sucede cuando uno es ahorcado con piezas metálicas en el bolsillo. Muere lo mismo. Pero muere más pesadito. Bien, así murió este pobre Domenico. En realidad, lo que causó su desdicha fue este naipe marcado, esta barrita marcada por el príncipe heredero, que era desconfiado. Acerca de cosas marcadas, cartas marcadas, rindo aquí homenaje a mi tío Santo, que vendía barajas, yo vendía cartas. Sí. Naipe, juego de naipe vendía. Sí. Entonces con unos amigos marcó todos los naipes que vendía, los marcó. Ajá. Todos los que vendía los vendía ya marcados. Entonces uno vendía y el otro iba a jugar a los lugares donde este vendía. Y vendió en un club, por ejemplo, donde jugaban por mucha guita. Sí. Entonces todos los naipes estaban ahí en el club y el otro se presentó a jugar ya sabiendo cómo era la marca de las cartas, perdió igual. Perdió. Bueno, como perdió también Domenico Caetano. ¿A quién más quiere dedicarle esto? No hay acá, curiosamente, la consabida historia romántica, el alquimista enamorado, o mejor todavía, la princesa enamorada del alquimista, porque los alquimistas son personas que tienen su arrastre. Sí, tienen levante, sí, es cierto. Sí. Uno dice, vení que te muestro el atanor, y bueno. Bueno, sumo como dedicando a Alejandro a Jorge Luis Borges, que en uno de sus cuentos pensó en una trama parecida. No estoy pensando en El Muerto, donde aquel portugués le da soga a alguien que ya sabe condenado, ¿no es cierto? Que ya sabe, claro, que morirá en algún momento. Bueno, y también al pobre alquimista asesinado al comienzo de esta historia. El que dijo, mire, yo tengo un cofre enterrado. Ya el tipo que empieza a decir, yo tengo un cofre enterrado, además del principio de una milonga, es un individuo que va a terminar mal. Nadie termina bien con un cofre enterrado. Bueno, a ese pobre y desconocido alquimista que dijo que tenía un sobre no sería nada. Ya no está tan bien tener un sobre enterrado, pero que un cofre, bueno. A ese alquimista asesinado por Caetano, el falso conde Ruggiero, también le dedicamos esta charla. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos y canciones criollas sobre alquimistas, como sabemos hay muchísimas. Nosotros no conocemos ninguna, pero evidentemente hay. Sí, debe haber. Sí. Hemos conseguido, sin embargo, Naipe Marcado, el tango que se llama Naipe Marcado, en evocación de la trampa tendida por el príncipe heredero Federico Guillermo al falso alquimista Domenico Caetano. Se me dirá que Naipe Marcado en realidad es un tango que tiene otra temática. Sí. Bueno, no sé. Más se parece a la temática de su tío que a la de alquimista, pero... Probablemente, pero lo que pasa es que la alquimia no siempre nombra las cosas por su nombre vulgar. Cuando decimos el sol, queremos también decir el oro, y queremos también decir la divinidad, y cuando decimos los 7 planetas, también queremos decir los 4 evangelistas, sumada a la Trinidad. Usted ríase, pero eso sí. Así que eso me dijo el de la discoteca. Mire cómo sabe el hombre. Cuando dicen vayan parando el chamullo, van a cantar mano a mano, quiere decir otra cosa. Y en verdad quiere decir otra cosa. La verdad es que la letra de ese tango está hecha de un modo supuestamente ingenioso con los títulos de otros tangos. El chamullo es un tango y mano a mano es otro. Vayan parando el chamullo, van a cantar mano a mano Lorenzo y el Entrerriano, que son también dos tangos. Esas cosas que divertían mucho a la gente antes, cuando no había televisión.
Así que nos quedamos con ese naipe marcado que nos dio el discotecario de esta institución. De modo que también se lo dedicamos a todos los alquimistas. ¿No hay facultad de alquimia? No. ¿No? ¿Cómo no? No hay. Sí, Rolón. ¿Así en qué universidad hay una facultad de alquimia? No sé Pero qué tiene que haber hay escuela. de todo enseñan ahora. De todo no, En es lo que puede ser en el enseñado. Pastorucito salía un folleto. Claro, pero ese no era... No, el Charles Atlas era ese. No, Fumanchu. Algo era. Algo era. O era un tipo que armaba radio en la casa. Sí, aprenda. Claro, aprenda, gane muchos pesos. Aprenda radio en los momentos que está de gusto. En los su momentos casa, libres, por decir sí. otra cosa. Sí. Ese era. Sí, pero no era alquimista. Pero y lo mismo, electrotécnico, alquimista, mecánico dental, todo más o menos lo mismo. Son tipos que andan ahí Con... Relojero. No, no es lo mismo. No, relojero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Todo lo relojero. demás sí, pero relojero no. Bueno, así que no puedo estudiar de alquimista. No puede. No puede. En primer lugar porque, bueno, no. Se nace. No, Ahí está. no se nace. Se nace, sí. Ahí Se nace. No, Se no nace alquimista. No se nace alquimista, no. La alquimia no es una ciencia, bueno, entonces no la puede estudiar en ningún ¿Cómo lado. no es una ciencia, señor? ¿Cuál es el área de demarcación? Bueno, ¿Quién es usted, señor Popper? No, pero bueno, escúcheme, que no existe la alquimia más que como un interés así abstracto, intelectual, es algo que estoy perdiendo el imposible. tiempo todas las noches buscando el elixir de la juventud, De la piedra filosofal. la filosofal y la inmortalidad del cangrejo. Bueno, No, Harry ya que no se Potter. puede estudiar, esto se llama discriminación. Esto. Hemos elegido el tango naipe marcado que canta ahora mismo Carlos Gardel. Adelante.